Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del Reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Muy bien. La semana pasada empezamos con esta serie que se llama Fe que Camina. Es una fe que se pone en acción, una fe que no solo se queda ahí guardadita en nuestro corazón como algo sumamente preciado, sino que es una fe que actúa. Y estamos basando esta serie en el libro de Amós. El título de la prédica es Amateur por siempre. Y les prometo que al final lo van a entender. Está un poco extraño. El domingo pasado iniciamos este estudio del libro de Amós y creo que es sumamente lindo que tengamos momentos para poder acercarnos a estas joyitas que hay en la palabra del Señor y que a veces por diferentes razones las pasamos por alto. Amós es un libro muy pequeño, tiene solo 9 capítulos. Así es que quisiera invitarlos a que si pueden esta semana sacar un ratito y leerlo entero, sería sumamente lindo para que todos podamos estar en la misma página. El libro inicia de esta manera, dice el versículo 1:1. Estas son las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. ¿Por qué me interesa que le pongamos atención a este versículo? Aunque ya la semana pasada también nuestro pastor Carlos lo estuvo comentando. Conocer el contexto del pasaje le suma muchísimos detalles al mensaje que nosotros podemos comprender que el Señor nos puede dar por medio de su palabra. Entonces, aquí hay algunas claves que podemos sacar de este pequeño versículo. Amós era pastor de ovejas, no era un erudito de la sinagoga, no era una persona ahí sobresaliente en el ámbito religioso del pueblo, no era parte de la élite gobernante tampoco, no era una persona que tuviera demasiado dinero como para poder tener ahí poder o fama, no pertenecía a la realeza, era, podríamos decir que un ciudadano de a pie, como muchos de nosotros. Además de eso, él vivía en Tecoa. Tecoa era un pequeño pueblo, más o menos a 12 kilómetros de Jerusalén. O sea que él tampoco vivía en medio de la acción. Él vivía en un pueblito, allá tranquilo, donde las cosas tal vez pasaban a un ritmo diferente, donde la gente no corría tanto, ¿verdad? Eso tal vez nosotros lo vemos cuando salimos de San José, ¿verdad? Y en los otros lugares más lejanos a la ciudad, el ritmo de vida es diferente. Y también las personas tienen ahí como rutinas diferentes. Donde estaba Amós, probablemente su realidad era muy diferente a lo que estaba viviendo el pueblo en la ciudad, ¿verdad? Tenían diferentes retos, tenían diferentes actividades. En este momento histórico, nota a pie de página, ya Israel se había dividido en los 2 reinos y Amós es llamado a profetizar sobre Judá. Si leemos todo el libro de Amós, van a poder darse cuenta que Amós era de estas personas que le dicen las cosas a uno así, completamente directo,
sin ningún rodeo, sin ningún, como somos muchos ticos, ¿verdad? Que empezamos como a dar vueltas por todo lado para poder decir las cosas lo más bonito posible y después al final nadie nos entiende lo que decimos. No, él era directo al punto, claro y sin ningún adorno. Fue un profeta que entregó el mensaje que Dios le dio sin cuidarse de caerle bien a la gente, sin cuidarse de no molestar a nadie, sino que sencillamente fue totalmente directo. Y cuando estaba leyendo acerca de este pasaje y meditando acerca de esto, me encontré una historia que me llamó la atención. Es la historia de un hombre llamado Paul Bear Bryant le decían. Él fue entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Alabama, por ahí de los 1950s. Y resulta que la manera de entrenar de este hombre al principio fue muy criticada. Después dio muy buenos resultados, pero al principio fue muy criticada. Porque él, en vez de estar en la cancha, en medio de los entrenamientos de su equipo, corriendo para acá y corriendo para allá y teniendo como ese contacto directo, durante los entrenamientos él subía como a una torre de vigilancia que tenía ahí en media cancha para poder verlo todo desde arriba. Y los que estaban abajo con el equipo, con los deportistas, eran sus asistentes. Y de esta manera él lograba ver cosas que tal vez sus asistentes no lograban ver por estar al mismo nivel de la acción que estaba ocurriendo en la cancha. Y cuando él veía algo que había que corregir, que había que cambiar, él agarraba un megáfono y comenzaba a dar órdenes desde allá arriba. Y claro, comenzaron a criticarlo. Dice aquel desde arriba, ¿qué se cree? Que nos está viendo así como, ¿verdad? Nada más nos pega gritos con el megáfono. Pero resulta que el hecho de que él estuviera desde ese punto específico lo hacía poder ver cosas que de otra manera no hubieran visto y no hubieran podido corregir a tiempo. Y al final, por todos los años que él fue el entrenador de este equipo, tuvieron muy, muy buenos resultados en los campeonatos. Y la imagen de la manera en que este hombre entrenaba a su equipo me pareció muy parecida a la imagen de cómo Amós llegó a Judá a entregar el mensaje que el Señor le dio. Él lo estaba viendo todo casi que desde afuera, desde ese pueblo de Tecoa, donde la acción era diferente, donde tal vez no pasaban tantas de las cosas que Dios estaba señalándole al pueblo que estaban pasando mal. Y que Dios estaba llamándolos a rectificar, que Dios estaba llamándolos a volver a encaminarse como debían de estar. Y él viene sin ningún contemplamiento y les dice, aquí lo que está pasando mal es esto, esto, esto y esto. Y la semana pasada hablamos de un pasaje en el que el Señor les hace una lista de pecados y de injusticias que ellos estaban cometiendo. Y era un espanto ver al nivel al que había llegado tan bajo el pueblo escogido, el pueblo que había sido llamado a ser santo, apartado, que había sido llamado a ser luz para las naciones, y más bien estaban siendo igual o peor que el resto de las naciones que estaban ahí. Teniendo todo esto en cuenta, quisiera que leamos nuestro pasaje de estudio del día de hoy y de una vez me disculpo por haber escogido este pasaje, pero termina bonito, se los prometo. Vamos a leer en Amós 5, 21 al 24. Este es el Señor hablándole al pueblo y les dice lo siguiente: detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré.
No prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus liras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Está como fuerte, ¿verdad? El pasaje. Y uno diría, ¿cómo le entró a fabricar esto? Pero bueno, vamos a ver. En primer lugar, vamos a hablar de cómo la religiosidad se ve aún a la distancia. Recordemos de la enseñanza de la semana pasada que el pueblo de Israel estaba siendo completamente infiel al pacto que había hecho con Dios. Ellos habían adoptado dioses de otros pueblos, los habían traído a su tierra, les habían hecho lugares para adorarlos, habían mezclado costumbres religiosas de esas religiones con lo que Dios les había dado a ellos. Y además de eso, seguían creyendo que estaban bien. Seguían creyendo que todo lo estaban haciendo en orden. Ellos no tenían ninguna incomodidad en su corazón, ninguna cuestión ahí en la cabeza que a veces uno dice, mira, estaría haciendo las cosas bien. No. Ellos estaban como los más tranquilos, ok. Por medio de los profetas, incluido Amós, Dios empieza a señalar y empieza a reclamar este tipo de comportamiento al pueblo de Israel. Y no solo al pueblo, sino también a los jefes de la religión y también a los gobernantes y también a los que impartían justicia. No era un asunto nada más del pueblo, era que toda la nación estaba involucrada en esta mezcolanza de cosas que hacían que fuera impuro lo que ellos estaban haciendo. Y cada uno de los profetas se levanta y comienza a decirles, esta no es la senda por la cual ustedes tienen que andar, es esta. Esto lo tienen que sacar porque esto no corresponde. Y esto es lo que sí debe de estar en sus vidas. En el libro de Levíticos, divertidísimo también, pero tienen cosas muy importantes. Podemos estudiar cómo Dios le da todo un manual de instrucciones al pueblo de Israel acerca de cómo vivir. No era cómo hacer religión, era cómo vivir. Recordemos que ellos tenían 400 años de ser esclavos. Y antes de eso habían sido una familia patriarcal que tenían una cabeza y todo el mundo hacía caso, punto, ¿verdad? 400 años después ellos salen de Egipto, le dan 300 vueltas al desierto por mar portados, llegan a la tierra prometida y el Señor comienza a decirles no solo cómo tenían que relacionarse con Él, sino cómo tenían que ordenar su país para que funcionara, porque ellos no tenían ni idea de cómo ser país, de cómo ser independientes. Es como cuando uno le llega la primer quincena. Desastre. Mi primer quincena yo la gasté en una grabadora. Gracias a Dios me salió buenísima, me duró años, porque se me fue toda la quincena en eso. Después llegué, papi, me da para los pases. La cosa es que las festividades israelitas estaban dentro de todas esas instrucciones que Dios les dio y tenían papeles sumamente importantes y específicos para existir. Cada una de esas fiestas o festividades o cultos, en cada una de ellas se recordaba algún momento importante en la historia del pueblo, alguna hazaña que Dios hubiera hecho a favor del pueblo de Israel. Y entonces durante el año ellos tenían diferentes momentos con los cuales poder recordar lo que Dios había hecho con ellos, recordar y regocijarse en la fidelidad de Dios.
poder celebrar lo que Dios les estaba dando, poder celebrar la realidad de lo que Dios estaba haciendo en ese momento en medio de ellos, por medio de las cosechas, por medio del ganado, por medio de el sustento que les daba. Eran fiestas sumamente importantes para mantener viva la historia de Dios con su pueblo específico, con su pueblo escogido. Y esta visión de las festividades dictadas por Dios a mí me encanta, principalmente porque muchas veces tenemos como esta imagen de Dios como muy serio, ¿verdad? Como muy todo en orden, todo muy pacífico, todo muy... No, pero de repente es que tenían fiestas que duraban hasta 7 días, varias veces al año. O sea, estaba bonita la cosa. Entonces imagina tener festividades de 7 días a cada rato. Sería una maravilla. Y eran festividades en las cuales la gente se movilizaba hasta Jerusalén y compartían. Estaban ahí, compartían la comida, compartían el tiempo, la música. Había lugares diferentes en los que estaban orando, donde estaban cantando, donde estaban haciendo los holocaustos. Había una actividad enorme ocurriendo por toda la ciudad y todo en torno a adorar a Dios y a unir a la nación de Israel, lo cual me parece hermoso de parte del corazón de Dios. Pero notemos algo muy importante. En este pasaje que leímos de Amós, Dios, en lugar de referirse a las festividades que Él había puesto en el calendario para el pueblo de Israel, Él les dice sus fiestas religiosas, sus cultos solemnes, sus holocaustos. Ya no eran los que Él había puesto. Ya no eran los que Él les había enseñado, los que Él había diseñado. A mí eso me suena como cuando uno encuentra una tienda y compra, por ejemplo, un perfume que se llama X y abajo dice nuestra versión de Y, ¿verdad? Es más o menos como eso. Ellos habían agarrado las festividades que Dios les había dado y habían hecho nuestra versión de todas esas festividades, bajando, por supuesto, que el nivel de lo que debían de estar haciendo. Ya no era lo que Dios había instaurado, era una imitación barata y adulterada que era absolutamente inaceptable para Dios. Nuestra vida de adoración a Dios, nuestra relación con Dios no debería estar teñida de cosas adicionales que nosotros queramos copiar de aquí y de allá. Al igual que en aquella época, actualmente el sincretismo lo vemos claramente metido en las iglesias y de repente estamos haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Dios nos ha enseñado acerca de nuestra relación con Él y acerca de nuestra vida espiritual. Y mientras digo tener una relación con Dios, de igual manera, la gente puede estar teniendo relación con otras deidades. Y son conversaciones que yo he tenido verdaderamente. Sí, yo le oro a Dios, pero es que también le oro a... O también pienso en, y uno dice, Señor, pero no nos has llamado nada más a estar concentrados en vos, a adorarte solo a vos, a entregarnos solo a vos. Y no me refiero solamente a cosas espirituales, sino que a veces también decimos que Dios es el que tiene el trono en nuestra vida, pero en realidad lo que me da paz es el saldo en mi cuenta bancaria, no Dios. Dios es el que tiene el trono de mi vida, pero en realidad yo tengo paz nada más cuando tengo todos mis patitos en fila y todo está en orden. Cuando algo se me sale de control, me vuelve un desastre y de repente no hay quien esté en ese trono. Decidimos depender de Dios, pero por otro lado no nos puede faltar
mantener una vida sexual activa, aunque sea por fuera de las normas que Dios nos ha impuesto para eso. Decimos depender de Dios, pero no nos puede faltar que el fin de semana nos excedemos en el alcohol o que seguimos consumiendo pornografía. Al igual que Israel, nosotros necesitamos analizar si nuestra vida de adoración está siendo tan limpia como Dios lo espera, o si por el contrario, hoy necesitamos poner nuestro oído a la llamada de atención para rectificar o eliminar lo que haga falta y poder tener nuestra relación con el Señor limpia y directa, solo con Él. En segundo lugar, quisiera hablar de los esfuerzos externos. No sé si en redes han visto unos videillos que me he topado de que sale una persona y de repente desayuna súper bien, ¿verdad? Así súper nutritivo y la cosa, y el almuerzo es una ensalada así como de esas súper espectaculares, y la cena es como el filetico de pollo y las verduritas hervidas, ¿verdad? Y a medianoche el tarro de helados con el chunche de galletas, con las papitas, con la gaseosa, ¿verdad? O sea, es como que de repente todo el esfuerzo del día se fue en una sola sentada. A veces nuestro caminar espiritual es parecido. Nos esforzamos por hacer todo lo correcto, por hacer todo en orden, pero hay espacios donde nuestra vida todavía no ha recibido esa luz de parte de Dios. No lo hemos dejado que entre ahí. No, es que yo le hago caso a la nutricionista, pero de 8 a 7. Ya después de 7, la cosa es mía. O de lunes a viernes y el fin de semana es mío. A veces estamos comportándonos de esa manera. Los israelitas, ellos seguían realizando las fiestas de acuerdo al calendario, de acuerdo a lo que tenían que hacer, de acuerdo al tiempo que tenía que durar, lo que tenían que llevar al tabernáculo. Los sacerdotes seguían haciendo los rituales que tenían que seguir haciendo, los músicos seguían estando ahí preparados para tocar las canciones que tenían que tocar. Y tal vez incluso lo hacían desde la costumbre, desde la rutina, no necesariamente desde el descaro de la mezcolanza que tenían. Tal vez ni siquiera se estaban dando cuenta. Tal vez lo hacían por esa rutina, por esa costumbre. Tal vez incluso desde una posición de voy a hacer esto para estar en paz con Dios. Como si fuera una lista que tenemos que ir chequeando de lo que tenemos que hacer para estar tranquilos. Ya hice el devocional, check. Ya puse la musiquita de adoración en el carro, check. Ya no le grité al de la presa, check. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Y lo hacemos como si fuera una lista de cosas pendientes con las que tenemos que cumplir. Pero esto no es lo que Dios quiere de usted y de mí. Lo que Dios anhela de usted y de mí es nuestro corazón. Una relación de amor. Una relación de que nosotros estamos tan enamorados de Él que queremos celebrar en nuestra vida que Él existe, que Él está, que Él es parte de mi vida, de mi existencia, de mi rutina. Venimos a veces a la celebración o a nuestra reunión entre semana, damos, recibimos. Incluso a veces nosotros somos parte de la misma organización y todo parece parte de la rutina. Y esto no es algo que se le escape a los que somos más viejillos en nuestra relación con el Señor, no. Nos puede pasar absolutamente a todos, que terminemos más enfocados en lo que usualmente hacemos
en lugar de estar enfocados en nuestra verdadera relación íntima con el Señor. El año antepasado, cuando hicimos el intento de tener celebración los sábados, ¿se acuerdan? Había gente que me decía, ay, es que sí, me sirve montones venir el sábado, pero me siento tan rara no ir a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Es un día. Y la idea es tener ese momento para adorar y para celebrar en familia, ¿verdad? Pero a veces nos aferramos a este tipo de cosas. Si tu caminar espiritual se ha vuelto una lista de cosas por hacer o una lista de cosas por evitar hacer, es momento de parar. Es momento de hacer un recuento de qué está siendo lo primordial en tu vida. Aunque estemos cerca de Dios desde hace muchísimos años, como decía, podemos llegar a estar más enfocados en el qué hacer que en la relación directa con Dios. Recordarnos constantemente a nosotros mismos que antes de ir a todos esos lugares y ser testigos, ser herramientas del reino, antes de ser siervos de Dios, antes de todo eso somos hijos e hijas. Porque necesitamos partir de ese punto para poder ser efectivos en todo lo demás. Cuando nosotros partimos de ese punto, todo lo demás no es una lista de quehaceres. Todo lo demás es nuestra vida, lo que nos apasiona, lo que me llama, lo que yo quiero y deseo hacer, lo que me sale por los poros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es que hay personas que ni siquiera necesitan abrir la boca y uno las ve y uno dice, esa persona es cristiana. Porque yo no sé, como que, ¿verdad? Se siente la presencia del Señor sobre ellas. Ellas reflejan al Señor. Y yo quisiera que así seamos todos nosotros. El ser hijos e hijas, siempre será el punto de partida. Es la columna que nos sostiene en las malas y es la columna que nos ubica en las buenas, porque sabemos de quién vienen las bendiciones. Yo quisiera que leamos una vez más este pasaje tan romántico. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. No prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus liras. Estas palabras describen eventos grandes, eventos que requerían preparación, fiestas, cultos solemnes, holocaustos, ofrendas, canciones. Había toda una organización y toda una movilización de gente para hacer la agenda, para ser responsables de diferentes cosas durante esa festividad, la gente que venía de fuera. Y no voy a decir que era un asunto mediocre. Ellos seguían haciéndolo así, como con todas las ganas. Pero de la misma manera, nosotros podemos tener aquí servicios excelentes, donde los músicos toquen perfecto, donde las voces sean una cosa que uno dice es que yo quisiera cantar como ella. Que los servidores sean una cosa esplendorosa, que las instalaciones estén que echan chispitas de lo limpias que están. Que la palabra de Dios sea sumamente estudiada, que tenga puntos sumamente intelectuales, que lleguen hasta lo profundo de nuestro corazón. Pero aún así, si nuestro corazón no está verdaderamente involucrado en esto, de nada sirve. Si nuestro corazón no está limpio y recto
delante del Señor, no importa lo excelentes que seamos en organizar las celebraciones que sean, porque no van a ser aceptables delante de Dios. Necesitamos buscar cómo alinear nuestro corazón y nuestro servicio y nuestra adoración a Dios de manera que verdaderamente sean rectas delante de Él. Que Él enderece nuestras sendas. Si no hacemos eso, aquí sencillamente estamos siendo un club social donde estamos viniendo a saludarnos los domingos en la mañana. En tercer lugar, quisiera hablar de lo que Dios verdaderamente anhela. Y como me han estado vacilando últimamente, ya con este punto voy aterrizando, ¿sí? Nuestro pasaje de hoy termina diciendo, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. ¿Qué se requiere para que fluya el derecho y la justicia? ¿Quién es la única fuente de justicia eterna y perfecta a la cual nosotros podemos acudir? Dios. Solo Dios conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. Solo Dios conoce absolutamente todos nuestros pensamientos. Solo Dios puede transformar verdaderamente al ser humano de adentro hacia afuera. Solo Dios puede hacer esas cosas. Y aquí está el punto central de todo este mensaje. Dios no estaba buscando simplemente un pueblo que hiciera ceremonias lindas, espectaculares, correctas, bien calendarizadas para celebrarlo a Él. Él estaba buscando un pueblo que caminara de la mano con Él. Porque el derecho y la justicia no se producen únicamente por la disciplina humana. El derecho y la justicia no fluyen sencillamente porque alguien se sepa las reglas o repita ciertos rituales. Fluyen cuando la persona vive cerca del corazón de Dios. Cuando nosotros estamos cerca del corazón de Dios, nosotros comenzamos a amar lo que Dios ama. Comenzamos a sentirnos incómodos con lo que incomoda el corazón de Dios. Comenzamos a ser movidos a misericordia, como dice la palabra del Señor acerca de Jesús, con las cosas que llegan a su corazón. Comenzamos a ver a las personas como las ve Él. Nuestro corazón se ablanda, sí, se ablanda. Nuestra vida cambia. Y entonces la justicia deja de ser simplemente un concepto y se convierte en una manera de vivir. La verdadera adoración, y esto lo hemos dicho muchísimas veces, no es una canción, no es un rato de canciones. La verdadera adoración se nota en cómo nosotros tratamos a las demás personas, en cómo hablamos, en cómo administramos lo que Dios nos ha dado, en cómo actuamos cuando nadie nos está viendo. Y aquí es donde Amós se vuelve un ejemplo tan poderoso para nosotros. Amós no era un profeta profesional. ¿Sabían que sí, en ese momento existían escuelas de profetas? Y los profetas mayores tenían sus escuelas y gente a quienes ellos les enseñaban. Amós no era de esos, él no era profesional en lo que estaba haciendo. Él no era sacerdote, él no era un rabino, no era parte de la élite religiosa, no venía de una familia de apellido importante, no tenía un puesto importante de trabajo tampoco. Él era un pastor de Tecoa, un hombre común. Pero algo extraordinario en él es que él amaba profundamente
el corazón de Dios, al punto de que explota entregando este mensaje y llamando al pueblo de una manera tan fuerte. Podríamos decir que Amós fue un amateur. Y hoy entendemos esa palabra tal vez de una manera diferente. Pero amateur viene de la palabra amor, de alguien que hace algo movido por pasión, por entrega, no por profesión. Amós no ministró para obtener una plataforma, para fundar su escuela profética. Él no ministró para hacerse famoso, para quedar escrito en algún libro. Él ministró porque el corazón de Dios ardía dentro de él. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros hoy. No solamente profesionales de la religión, no solamente personas expertas en el idioma cristiano, porque sí, créanme, tenemos un léxico que a veces las personas de fuera no entienden. Dios está buscando hijos e hijas que todavía tengan esa pasión por Él. Personas que no hayan perdido el asombro de estar en la presencia de Dios. Personas que no hayan perdido el asombro de poder acercarse al Creador de absolutamente todo y decirle: hola papá, hola papi, hola padre, como sea que usted le quiera decir. Es impresionante que podamos hacerlo. Y a veces lo tomamos como si fuera lo más normal. Él está buscando gente que todavía adore desde el amor y no desde la costumbre. Yo quiero ser amateur por siempre. Yo no quiero acostumbrarme tanto a Dios que pierda la pasión por Él. Yo no quiero servir solamente porque me toca y es parte de mis responsabilidades. Yo no quiero predicar solamente porque más o menos sé hacerlo. No quiero cantar solamente porque me conozco las canciones y desde ahí nadie me está oyendo. Entonces puedo hacerlo con ganas. Yo quiero permanecer cerca del corazón del Padre, porque es ahí y solamente ahí donde el derecho fluye como las aguas y la justicia como un arroyo inagotable. Hoy Dios no está buscando la perfección religiosa, está buscando corazones rendidos, corazones enamorados, corazones que quieran volver a Él. Y tal vez hoy la invitación de Dios para algunos de nosotros es aquí muy sencilla. Es: volver a amarme, volver a pasar tiempo conmigo, volver a conversar conmigo, volver a hacer de nuestra relación lo más importante. Amén.